Estimadas hermanas, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. ¿Cómo estamos? Bueno, gracias a Dios, ahí vamos en este proceso de crecimiento y transformación, ¿no? Bueno, damos gracias a Dios siempre por la oportunidad de poder compartir. Para mí es una gran bendición poder hacerlo, porque aparte de esto, pues me permite profundizar en algunos aspectos que me permiten ver otras cosas que quizás a veces no se mira. El tema de hoy es la primera piedra y la última piedra. Y está basada en el hecho que encontramos en la narrativa de la Biblia de la mujer que fue encontrada en un adulterio. ¿Sí? Está basada en Juan capítulo 7, 53 al capítulo 8, versículo 11. Es un poco largo, pero vamos a basarnos en eso para profundizar este texto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ese análisis muy importante. Este texto de Juan, antes de esto, si ustedes leen la versión en la Nueva Traducción Viviente, en la NBI, la traducción lenguaje actual, y con la Valera van a encontrar ciertas diferencias. ¿Sí? Antes, hace unos, ¿qué será? Unos 200 años atrás, no estoy muy claro ahorita, dentro de los estudios teológicos nace una disciplina que se llama la crítica textual. La crítica textual, ¿en qué se relaciona? Es la que se dedica a observar de manera muy profunda los originales, temas que están coherentes o que no se encuentran en los manuscritos originales de la Biblia. Como ustedes saben, aproximadamente lo que tenemos hoy, ¿en qué año más o menos fue que se compiló todos los libros bíblicos? Más o menos por el año 400, 500, después de un concilio, ¿verdad? Sí, entonces, cuando a veces decimos la iglesia del primer siglo, nosotros somos la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Fíjense que la iglesia del primer siglo no usaba la Biblia, el Nuevo Testamento. ¿Qué usaba? La Torá y otros escritos judíos. Explico esto porque es muy importante también irlo integrando por si acaso, ¿no? ¿Sí? Nosotros hoy tenemos los libros compilados, pero la Biblia, los hermanos del primer siglo no tuvieron los textos completos de lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento, ¿alguien sabe a qué año se inició a escribir? Por el 56, 60 más o menos empiezan a escribírselos. Ya se comienzan a escribir los libros del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que la iglesia del primer siglo no tenía el Nuevo Testamento, por si acaso. Entonces, ¿en qué se basaba la enseñanza? En muchos escritos del Torá y otros escritos del Antiguo Testamento y obviamente de las enseñanzas, la tradición oral que recibieron de Jesús. Explico esto porque es muy importante reconocer esto, hermanos. ¿Sí? Segundo, este texto, esta parte que vamos a explicar ahora, según algunos críticos, no se encuentra en los primeros manuscritos del Nuevo Testamento. Código Vaticano, Alejandrino y otro tipo de cosas. Pero sin embargo, al parecer era una tradición que se hablaba, que la tradición oral que era comentado en las comunidades. Esto explico para las personas que a veces son un poquito observadoras y críticas en algunos temas del estudio. Y también para que ustedes comiencen a observar también algunas cosas que a veces, ahorita vamos a darnos cuenta que a veces caemos en situaciones que a veces ni están. Entonces, hermanos, en este contexto aparece este relato de la mujer en adulterio. Es muy importante, como ustedes ya lo han leído muchas veces, demasiadas veces, ¿sí? No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero si ustedes se dan cuenta, desde el versículo, voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice el 8:1, por su parte Jesús se fue al monte de los olivos. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo, la gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo una mujer, la habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo.
Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, o sea, le insistían, le fregaban, intensos, ¿verdad? Jesús se levantó y les dijo, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y dijo, Mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado. Ella respondió, así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Este texto para mí fue muy impactante, algo poderoso. Fíjense, los fariseos y los escribas, o los maestros de la ley, los escribas o maestros de la ley eran exégetas. O sea, eran unos para hacer exégesis de todo lo que encontraban en el Antiguo Testamento. Y los fariseos, como ustedes saben, eran la secta de los judíos que más se acercaba a la verdad y que buscaban, o sea, eran considerados unas personas moralmente intachables y que más se acercaban a buscar, y en su corazón existía ese propósito de cumplir lo mejor posible, la ley. ¿Ok? En ese contexto, ellos traen a esta mujer. Y ellos, en este contexto que traen a esta mujer, fíjense que dice, en la ley de Moisés nos dice que hay que apedrearlas. Y es interesante que si ustedes, no vamos a leer ahorita, por cuestión de tiempo, según Levítico 22, Deuteronomio 22 al 24, que está en la Torá, ¿cuáles son los 5 libros de la Torá? Dentro de esta Levítico y Deuteronomio. Y decía, había unas leyes, fíjense en que decía algo muy importante. La ley exigía estricta responsabilidad compartida. ¿Qué implica? En la ley exigía que tanto la mujer como el hombre que eran encontrados en adulterio, los dos tenían que ser condenados a muerte. No explica cuál fue la forma. La única manera que explican es en Deuteronomio 17, si no me equivoco, Levítico 17, es que explica que a la única manera de lapidar a alguien era cuando la mujer que estaba desposada tenía relaciones sexuales, pero tenía que ser la mujer desposada, que era la mujer desposada la que estaba en compromiso. O sea, ya estaba comprometida, pues, y que era virgen. Por ese sentido, porque básicamente era en ese sentido. Entonces, pero los dos tenían que ser lapidados. Pero sin embargo, es interesante que la Torá exige que los dos sean enjuiciados, tengan ese juicio procesal en igualdad. Y entonces, cuando los fariseos y escribas dicen, y fíjense que los escribas eran maestros de la ley, dicen, y ustedes pueden leer en la versión Valera o en la traducción lenguaje actual, NBI, Moisés nos mandó a hacer esto. ¿Qué están haciendo ahí los escribas y los fariseos? Fíjense en que Levítico 20:10 de Deuteronomio 22, ¿qué dice? Que los dos que sean encontrados en adulterio, ¿qué dice? Que los dos sean juzgados y condenados a muerte. El único momento que habla de lapidación, o sea, con piedras, es cuando la mujer está comprometida o es desposada en matrimonio, ¿verdad? Porque está virgen. Y los dos de igual manera son condenados a muerte por medio de la lapidación. ¿Ok? Entonces, cuando estos escribas y fariseos vienen ante Jesús, ¿qué error están cometiendo entonces a nivel interpretativo? Primero, solo traen a la mujer. Segundo, si estaba en adulterio, ellos no explicaron cuál procedimiento de los 3 textos había que aplicar. O sea, no había un debido proceso, si hablamos desde el ámbito forense. No, había un fraude procesal, en otras palabras, por parte de estos maestros de la ley. ¿Sí? ¿O qué dijiste?
inobservancia de la normativa, ¿ok? Que estaba buscando esa equidad. Entonces, explico este contexto por lo que viene. ¿Ok, hermanos? Estoy haciendo el contexto. Entonces, el mandato pactual era bilateral. En otras palabras, la Torá buscaba esa justicia en equidad, en equilibrio. Pero sin embargo, pasan muchos años, aproximadamente, si no me equivoco, son como 1000 años más, ¿verdad? Más de 1000 años. ¿Y qué pasó aquí en todo este año, en todos estos años, en todo este proceso que pasó? ¿Verdad? Es interesante que en este contexto es un contexto demasiado machista. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense que la ley nace en un equilibrio en ese sentido, pero por los años que pasa se convierte en machista. Y usa a la mujer como un instrumento. ¿Para qué? Para generar una trampa. Y en ese sentido usan la ley para decir, Moisés, ¿qué dice? Nos mandó a apedrear a tales mujeres. Qué tremendo error de interpretación de la norma. Eso se llama, eso incluso es dolo y otro tipo de cosas, ¿no? Porque es premeditado. ¿Por qué es premeditado? Porque están buscando usar esto para una trampa. Eso estaban haciendo los fariseos y los escribas. Este contexto es muy importante, hermanos. ¿Ok? Y en este contexto, ¿verdad? Habla de una aplicación selectiva unilateral. Entonces, el varón en ese sentido, ¿verdad? Es omitido deliberadamente. Y eso se conoce como fraude procesal también. ¿Ok? De parte de ellos. Qué interesante. Las personas, los grupos que buscaban la aplicación correcta de la ley, la interpretación de la santidad, vivir en santidad, usaban que la Biblia a su conveniencia. Puede ser que o desconocían o a su vez probablemente lo hicieron de manera premeditada. ¿Sí? Premeditada. Y qué interesante lo que ahorita se me viene a la mente, ¿verdad? Que probablemente, fíjense que ellos fueron solos, fueron con mucha gente, o sea, fueron con una turba, con un montón de gente. Ahora la pregunta es, ¿esta gente desde dónde acolitaba a estos personajes? Desde la controversia, pero también desde el pleno desconocimiento, probablemente. ¿Sí? Qué interesante que ellos usaban la interpretación probablemente a su manera y se aprovechaban del desconocimiento de las personas. Sí, exactamente. Entonces es muy interesante justo lo que como dice Digito en ese sentido. Y fíjense que desde un análisis forense, como le puse aquí, ocultar evidencia de forma deliberada, la ausencia del varón indica un encuadre predeterminado. No es justicia, es un montaje basado en las heridas. Miren, hermanos, cuando yo analizaba esto, obviamente desde lo que yo manejo de mis experticias, primero yo sé mirarlo como forense, como clínico, lo sé mirar desde varias pistas. Pero claro, cuando miraba esto decía, tremendo show. Estos fariseos y estos escribas usaban una aparente verdad, usaban un acto de pecado inmoral, ¿para qué? Para levantar un show, un montaje. Pero detrás de ese montaje, ¿cuál era? ¿Destruir a quién? ¿A quién? A Jesús. Pero para destruir a Jesús, tuvieron que instrumentalizar a quién? A una mujer. Ese era el contexto religioso de ese momento. Y ahí nace todo este punto. Y antes que se me vaya la idea, de una vez voy a hacer una aplicación. Yo diría, todo sistema religioso se convierte en sectario cuando no hace una profunda interpretación de la palabra o la usa de manera deliberada, se rasga las vestiduras de una moralidad, de una santidad y de una ira santa para lacerar, lastimar e instrumentalizar a las personas vulnerables. Mujer, niño, y todos estos grupos. Prácticamente se convierten en sectas y grupos religiosos que probablemente usando la palabra de Dios destruyen, manipulan, laceran el alma de las personas. ¿Ok?
Entonces, eso es muy importante reconocerlo. Y entonces, eso ya habla una degradación de la espiritualidad. Que incluso la moralidad extrema, como tenían los fariseos, no habla de una santidad ni de una espiritualidad. Posiblemente detrás de esa moralidad son las máscaras que se encubre definitivamente este tipo de situaciones. ¿Ok? Por eso es muy importante reconocer eso, hermanos. ¿Sí? Es muy importante reconocer esto. Y segundo, fíjese en que los doctos, entre comillas, usaron y manipularon no solo a la mujer y la instrumentalizaron, sino que usaron y manipularon también ¿a quién? A la gente, al pueblo. ¿Sí? La gente, al pueblo. Y ahorita vamos a analizar desde lo que mencionó Dieguito, desde el tema de las heridas. Pero estamos en el contexto, ¿estamos claros en ese contexto? Ahí se desenvuelve este hecho. ¿Ok? Ahí se desenvuelve este hecho. ¿Ok? Tanto los fariseos y escribas usaban la Biblia para justificar, y también era por el tema de una metodología de estudio de la Biblia. Porque ahora las personas leen la Biblia y dicen, esto es palabra de Dios. Por eso es que a mí no me escuchan decir, voy a hablar palabra de Dios. Voy a hablar de la interpretación que hago de la palabra de Dios. Y que implica que probablemente yo esté equivocado en las interpretaciones. Que no lo hago deliberadamente, pero que posiblemente lo haga desde mi nivel de conciencia. Y mi nivel de conciencia es que tanto me conozco internamente, y no solo eso, ya comienzo a observar qué hay detrás de lo que estoy haciendo, qué propósito me lleva a hacer lo que estoy haciendo. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de estos personajes? ¿Cuál es el propósito de los escribas y los fariseos? Tender una trampa. Ahora, era destruir, para acusar. Pero fíjese en algo muy importante. El propósito de ellos básicamente era para tener que acusarlo. ¿De qué forma acusarlo? Si él decía, libérenla, ya había una acusación de decir que él se fue contra la ley de Moisés. Pero si decía, apedréanla, ¿contra quién se iba? ¿Contra quién se iba? Contra Roma. Porque Roma tenía la jurisdicción. Y Roma era la que al final decidía quién moría y quién no moría. Por eso es muy importante conocer el contexto histórico. ¿Ok? Entonces, si Jesús decía, libérenla, se iba contra la ley de Moisés, la Torá. Si decía, mátenla, apedréenla, se iba contra Roma. Por los dos lados estaba frito, estaba entre la espada y la pared. Entonces, eran muy inteligentes para hacer. Y fíjense en cuál fue la estrategia. Fue una estrategia a nivel público. ¿Sí? Gente. Entonces, por medio de eso ejerce presión, como dice, tensión, como se habla, por medio del chivo expiatorio, y ahí le puse paciente identificada. ¿Qué es la paciente identificada? Dentro del enfoque sistémico se dice que la paciente identificada o el chivo expiatorio o la oveja negra es el síntoma ¿de qué? De un sistema que está teniendo problemas, y entonces este paciente enfermo, este adolescente rebelde, está mostrando los síntomas que todo el sistema está en problemas. Está mostrando la enfermedad del sistema, está mostrando la enfermedad de la familia, del sistema educativo o social. En otras palabras, la mujer básicamente es tomada como el chivo expiatorio, ella es el síntoma, es la muestra, la evidencia de que este poder institucional definitivamente está degradado a nivel emocional y espiritual. Entonces, este acto es el síntoma, la evidencia de que está podrido el sistema. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo mismo sucede en nuestros contextos, si lo aplicamos. Cuando sucede esta situación en el sistema, no quiero hablar podrido acá, pero quiero hablarles de que está en un serio problema a nivel emocional y espiritual y que las heridas no están resueltas. Que todo lo que la familia calla, oculta, la pareja calla, oculta, lo que la iglesia, la congregación calla, oculta, lo que la sociedad calla, oculta, cuando esto aparece como un gran
problema. Llámese alcoholismo, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese lo que sea, es la evidencia que algo está pasando en el sistema y que es una oportunidad para observar. Y dentro de la iglesia, esto se observa dentro de las divisiones, dentro de los conflictos, críticas y todo demás, son los síntomas que muestran que hay algo que sanar y transformar. ¿Sí me hago comprender? Pero ¿qué hace el sistema? El sistema, como dijo Diego, por no querer hacer cargo de sus problemas, hacerse responsable, buscan a alguien a quien sí lanzarle toda el odio, la impotencia, la ira y todo lo demás. Miren, hermanos, cuando existen acciones que se van contra el blanco, que es pecado, sí es muy importante reconocer que si eso me produce ira, frustración, odio, como miramos en los fariseos y escribas, el problema no es la mujer. Me refiero que el problema no es la mujer en el sentido, ¿estaba cometiendo el adulterio? Sí, pero el problema no es exactamente la mujer, el problema es que ellos no quieren hacerse cargo de sus heridas, de sus aspectos por sanar. Lo que es más fácil, ¿cuál es? Es culpar y proyectar toda esa ira contra la personaje. ¿Sí me hago comprender? La mujer es solo una máscara. Exactamente. Entonces, cuando en la familia alguien comete un error o evidencia algo, en vez de comenzar a juzgar y condenar y decir, Dios mío, ¿y por qué esto? ¿Yo qué hice? ¿Por qué esto está? Es momento de reflexionar qué información nos está mostrando del sistema que hay que trabajar, que hay que sanar. ¿Sí me hago comprender? En vez de mirarlo y lapidarlo, y eso se aplica también dentro de la iglesia. Se aplica dentro de la iglesia. ¿Ok? Cuando suceden este tipo de cosas, no es querer echarle piedra a la mujer, es primero observar desde dónde lo estoy sintiendo. Esta mujer, ¿qué me espejea? ¿Qué me muestra de lo que yo estoy internamente no resuelto? Pero bueno, lo más fácil que es un chivo expiatorio, ¿verdad? Eso es lo más fácil, culpar a todo el mundo, aquí nadie me quiere, todos me odian y todos son malos. Yo solo vine, ¿sí me hago entender? Desde el victimismo, eso es lo más fácil. Entonces, hay algo muy importante. Entonces, fíjese en esto. El objetivo de la colección es la pureza, no es la pureza moral, sino atrapar. La mujer es absorbida como objeto táctico y la simetría moral siempre instrumentalizada al más vulnerable, como se advierte en Génesis 38 entre Judá y Tamar. Tienen que ir a leer esa historia. Entonces, hermanos, es muy importante reconocer, como decía hace un momento, cuando disparamos esta ira, este enojo hacia los más vulnerables, para por medio de eso atacar o hacer algo más, es un problema. Hoy mismo estamos en un problema social muy fuerte, hermanos, demasiado fuerte, ¿sí? Es increíble que el sistema jurídico judicial está en manos muchas veces de personas que desde esta frustración que no hicieron sus paces consigo mismo y su historia, están ejerciendo, por ejemplo, justicia. ¿Sí? Por ejemplo, existe el feminismo extremo y el machismo extremo, y desde ahí muchos están tomando y haciendo justicia, entre comillas. Pero básicamente aparece cualquier situación y se proyecta toda esa furia y todo ese odio y no se está haciendo en equidad. Se está violentando la norma y los derechos de todas las personas a nivel social, a nivel religioso y de igual manera, político e incluso familiar. Porque usamos el chivo expiatorio con quien sí nos podemos descargar toda esa rabia, todo ese odio para hacer justicia, para mostrar la moralidad, la santidad de la iglesia o para mostrar la familia perfecta. Sí, entonces dentro de la familia perfecta no puede haber un alcohólico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque tenemos que seguir mostrándonos la familia perfecta, santa. ¿Qué hacemos con el alcohólico? Lo ocultamos, lo rechazamos, lo excluimos. ¿Sí me hago comprender? Y así podemos decir otro tipo de cosas. Y eso no habla que eres santo ni santa. Es solo tu impotencia de poder reconocer qué te está avisando de esto y hacer los cambios profundos tú, junto con la otra persona. Y cada vez van a haber más cosas más fuertes, hermanos. ¿Sí?
Pero mientras no hagamos esa reflexión como aquí, lo más fácil será, desde nuestras posiciones, echar la culpa a todo mundo. ¿Ok? Y entonces lo más fácil que es expulsarse o irse. Al final está casi eso cuando Jesús hace todo el aspecto de reconocer. Entonces, para cerrar el punto anterior, a veces podemos usar la moralidad o los principios o la igualdad de derechos, lo que sea, pero a nuestra conveniencia, desde nuestro dolor, nuestra ira. Entonces, me olvidaba algo muy importante en este punto. En este punto, las heridas de los fariseos y de los saduceos, ¿cuáles eran las heridas de ellos a nivel social? La herida de la injusticia. ¿Sí? Porque la injusticia, por mucho que vivieron, ¿cuál es la máscara de la injusticia? La rigidez o el perfeccionismo. Entonces, en su herida no resuelta por muchos años a nivel social, buscaban un perfeccionismo y rigidez de una religión cuadrada, deshumanizada, más mecánica que espiritual. ¿Estamos claros? ¿Cuál era la otra herida de los judíos? La herida de traición. ¿Por qué? Porque ellos querían controlar absolutamente todo. Y cuando viene Jesús, entra en este marco, ¿cómo mueve las heridas de ellos? Porque Jesús comienza a mover todas las interpretaciones y prácticas que ellos tenían y comienzan a perder ¿qué? El control. De esto que les generaba seguridad y que todo les costó muchos años tener una práctica. Cuando Jesús viene y les dice, no es lo que ustedes van a hacer, o sea, está bien que hagan eso, pero tienen que estar por acá. Y comienza a mover todo el asunto, y no es que se va contra la Torá, la aplica, pero desde la parte espiritual. Y eso les lleva a los judíos a perder el control, y eso les generó ¿qué? Ira, impotencia, resentimiento, y les lleva a tomar estas acciones. ¿Ok? ¿Cuál era la herida de la mujer? La humillación. ¿Sí? Y entre otras cosas más. Podría explicar más cosas, pero por el tiempo. Pero es muy importante reconocer esto, hermanos. Por las máscaras. Por eso es que es muy importante que incluso nosotros reconozcamos cuáles son nuestras máscaras. Todos tenemos máscaras. Porque todos tenemos experiencias de heridas no resueltas. Unas ya están resueltas, pero faltan otras. Pero cuando usamos estas máscaras para basarnos en una religión fría, deshumanizada, netamente mecanizada, que queremos controlar todo, absolutamente todo, ¿verdad? Y eso nos lleva a otras acciones, y detrás de eso justificamos con acciones que las espiritualizamos, ¿sí? Acciones en todos los aspectos, dentro de la familia y dentro de la iglesia social. Pues imaginen, ¿cuánto más? ¿Ok? ¿Cuánto más? ¿Sí? No político al menos estamos viendo mucho eso, ¿no? Ese es un problema, me va a ser un problema, ¿qué hago? Me invento cualquier cosa y a la cárcel, desaparezco. ¿Sí? Me invento leyes para, ¿qué? Para perdonarme con 90 y tantos millones de dólares y nosotros sí tenemos que pagar. Si se dan cuenta, esa es la simetría de poder. Y podemos seguir haciendo ese tipo de aplicaciones. Y que paradójicamente usan la religión para seguir al pueblo vulnerado, seguirlo oprimiendo. ¿Sí me hago comprender? Eso sucede político, en los diferentes estamentos sociales ahora que estamos viendo, dentro de la familia y dentro de la iglesia, hermanos. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Porque estos puntos son para poder hacer un análisis interno de sanidad interna. Entonces, estamos claros en ese punto, ¿no? Y es por eso que usamos verdades a medias para justificar nuestras verdaderas intenciones no resueltas internamente. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Ahora sí vamos al punto 2 rápidamente. Entonces, la exposición y la violencia simbólica. Básicamente, dice Juan 8:5, mujeres como esta. ¿A qué se refieren cuando dicen mujeres como esta? En el original habla que le está generando una
le está borrando el nombre y le reduce a una persona de un estereotipo. Y al referirse a esta mujer, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? Le está poniendo en una etiqueta moral que le descalifica, le deshumaniza y le hace ver como una cualquiera. ¿Sí? Eso en el original da a comprender eso. Por eso es que anula la identidad, esta mujer. Porque ni siquiera dan el nombre, nada por el estilo. Siguiente. En el patíbulo de la vergüenza. El templo tenía obviamente el atrio, el lugar santo y el santísimo. Pero con el tiempo crearon otro patio, que era externo, donde estaban los patios de los gentiles y el patio de las mujeres. Y en el patio de las mujeres era el patio más grande donde la multitud se encontraba. Al patio donde van los hombres no podían entrar las mujeres. Entonces, llevan a la mujer, ¿a qué patio podemos interpretar que les llevan? Al lugar más grande, donde hay mucha gente, y ahí le exponen, por eso el patíbulo de vergüenza. Entonces el centro no es un lugar de honor, sino el escenario de escarnio público. Y iba a ser conocida por todo el mundo. Entonces, fíjense en ese patíbulo de vergüenza. Y hablando de la sociología del honor, el cuerpo expuesto se convierte en una pizarra institucional. La violencia simbólica busca dar una lección de control social, afirmando el poder de quienes dominan la escena. ¿Sí? Lo que sucede hoy. ¿Sí? Si es un preso político, ¿qué hacen? Todos los medios de comunicación. ¿Ok? Y todo lo que sucede. Básicamente es como eso, más o menos. Pero cuando es algo de las personas que ocupan ese poder, no pasa nada. Y si hay alguna, por mínima acusación, ¿qué pasa? Algo tiene que pasar. Eso se llama la sociología del honor, o sea, destruir la reputación. Eso hicieron ellos, pero es algo muy interesante, eso habla de la violencia. Y es interesante que para lograr esto tenían que buscar público. ¿Por qué es más fácil el público para destruirle a alguien? Porque la turba, desde su desconocimiento, ¿qué hace? Actuamos de manera instintiva, y voy a decir irracional, animal, y hace lo que los otros hacen. Pero detrás de eso, ¿quiénes están? Los maquiavélicos y manipuladores, los fariseos y los escribas. Y por eso es muy importante a veces reconocer que cuando las turbas, una comunidad actúa de manera irracional, peor, no bíblica, aún dentro de la iglesia, es muy importante reconocer quiénes están detrás con esa actitud maquiavélica y manipulador. La maquiavélica es un término para hablar de un ser, de un personaje que era malo en esencia. No en esencia. O sea, sus acciones eran, sus actitudes eran muy perversas. Digamos que eran más o menos ¿cómo son estos? Psicópatas. Sin afecto. ¿Ok? Muy bien, ¿estamos claros? Porque no tiene consideración desde la parte humana del otro. Solo lo ve como un instrumento para mis beneficios. ¿Ok? Entonces, esa es la fase 2 que se ve básicamente en este sentido. Entonces, sobre todo, el estereotipo, que es la etiqueta, ¿no? Es que esta persona es así, pero nos olvidamos incluso del nombre. Vamos. 3. Algo muy importante, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Ve todo el mundo. ¿Qué hace Jesús? Se agacha y comienza a escribir. Ese acto es conocido como interrupción y regulación vagal. ¿Qué hace Jesús? O sea, él activa un proceso neurológico muy interesante, ¿verdad? Al momento que él se calla, hace la pausa y se agacha y comienza a escribir, la atención, ¿hacia quién va? ¿Sigue con la mujer o hacia quién va? Hacia Jesús. ¿Sí? Porque todo el mundo espera que Jesús, ¿qué haga? Confronte, reaccione de manera instintiva. Pero como Jesús ya leyó toda la situación, hace una acción que es de agacharse, y ese acto de agacharse, tener contacto con la tierra,
¿verdad? Ese acto que mientras está en el suelo escribiendo, ese contacto es estar presente, ¿verdad? Sintiendo. Y eso permite neurológicamente, a nivel corporal, que adivinen qué permite. Conexión. Estabilidad y control de qué? Enraizamiento, control de emociones. Es una forma de gestionar las emociones. ¿Sí? Entonces, exactamente, Jesús ahí aplica técnicas de inteligencia emocional. ¿Sí? Sí, o sea, no dice eso en la Biblia, pero ahora desde la visión que tenemos y vemos con toda la ciencia que nos muestra y lo que practicamos eso también, nos explica eso. ¿Sí? Por si acaso, ¿dónde dice eso en la Biblia? No dice, pero su posición corporal, el tocar la tierra, el tener contacto con eso, el hacer esa descarga probablemente desde la ciencia que tenemos, todo eso hace. Entonces, cuando habla de regulación vagal, recuerden que tenemos dos sistemas. ¿Sí? ¿Cuál es el parasimpático y el simpático? El simpático es cuando se acelera, cuando entra en estrés. El parasimpático es cuando aplica el freno. Él tiene presente. Entonces, a eso se refiere con regulación vagal. Entra en el estado de relajación, de toma de conciencia aquí en el presente. ¿Qué está pasando? Entonces Jesús está analizando la vuelta, pues, a ver, estos manes quieren esto. Y los otros, exactamente, y los otros seguían ahí, pero Jesús. ¿Y qué dices? ¿Verdad? Le comienzan a ese punto de provocación. Pero Jesús, y eso es muy importante, reconocer ese punto de la irrupción y regulación vagal. Fíjense en que esto es un hábito, hermanos. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Esto es un hábito. ¿Cuál es este hábito? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces es, o simplemente, o a veces en tensión, sacarse los zapatos y caminar un rato en el césped, o llegar a tocar un árbol, o tomarse un vaso de agua, ¿sí? O contar, como algunos dicen, hasta tal número, ¿verdad? Mientras respira y toma conciencia, a eso se refiere la regulación vagal. Y prácticamente Jesús hace este acto. Pero al momento que hace este acto, los otros están esperando que Él reaccione, pero cuando Él hace este acto, ¿qué hace con eso, con ellos? Toma control sobre ellos. Control de la situación. La maneja de una manera muy emocional y espiritual. Todo un maestro. Uy, yo cuando me di esto dije, uff, ¿verdad? Y no solo eso, sino que al hacer esta acción, porque la mujer está lista para ser apedreada, y él se agacha, y toda la atención que estaba hacia la mujer va hacia la atención de él. O sea, ya la mirada no estaba sobre ella, la mirada estaba sobre él. Y mientras él seguía escribiendo, entonces los manes dicen, ¿qué fue Jesús? Entonces, en otras palabras, o sea, en vez de estar escribiendo ahí, pones atención. ¿Sí? Pero fíjese en ese acto tan amoroso y de gracia que hace Jesús, es que no la deja ella en el centro, ¿verdad? Él se pone en el centro del el odio, la ira de todas estas personas. ¿Sí? Es muy importante eso en la resolución de conflictos, hermanos. Cuando usted reacciona, hacemos eso, o sea, no estamos en una posición de completa desconexión y nada espiritual, por más que tenga la razón. Nos hacemos más problemas. ¿Sí? Se hace más relajo el asunto. Yo sí he caído en provocaciones en esas. Muchos de ustedes han sido testigos, al menos en este contexto. ¿Sí? Y cuando veo eso, digo, y cuando he ido viendo, digo, ay, bueno, toca seguir creciendo. Así es. ¿Sí? Entonces, miren, hermanos, por eso es que dice en el 8:6 dice, Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía la tierra con el dedo. Entonces, fíjense, otra vez hablaba, aquí está rápidamente lo que le expliqué hace un momento, y algo muy importante. No fija la mirada en el espectáculo, fuerza el sistema nervioso del grupo a salir de la urgencia reactiva y entrar en deliberación cognitiva. Pero también es una forma de controlar el ansiedad.
¿No sé si han dado cuenta que cierto personaje cada vez que hacen entrevista siempre está escribiendo? A nivel público, ¿no has visto en las entrevistas un cierto personaje que siempre está escribiendo? Habla y otra vez. Habla y otra vez. ¿No han visto? Voy a pedir que vean. Es una técnica que él usa para controlar su ansiedad. En otras palabras, este personaje que nos gobierna es una persona con una ansiedad extrema. Por eso es que sabe andar así, rígido, pues. ¿Ok? Entonces es muy importante reconocer ese tipo de cosas. Por eso es que cuando usted le ve a una persona que está así, en una conversación, entonces, ¿sí? La ciática. Sí. Muy bien, pasemos a la siguiente por tiempo, diría más. Entonces, ¿qué hace Jesús? En el 8:7 que dice que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es muy el primero. Entonces, ¿qué hace aquí Jesús? La ley de Moisés decía que para poder acusar a una mujer tenía que haber mínimo 3 testigos. Y cuando la cosa era media controversial, e incluso entraban los sacerdotes para ser testigos, para poder llegar a este punto. Entonces, en cierta manera, cuando le dice arroje la... Y la ley decía que los primeros de lanzar la piedra a la persona que era condenada a muerte, tenían que ser ¿quién? Los testigos. Por eso es importante el contexto histórico y todo lo más. Entonces, la ley decía de Moisés que los 3 testigos eran los primeros en ¿qué? Lanzar la piedra. Entonces, cuando Jesús, ¿qué está haciendo Jesús? Está diciendo lo que la Torah dice. Entonces, el que esté libre de pecado, en cierta manera, o sea, el primero que esté claro que esto pasó, bote la primera piedra. ¿Sí? Pero también, obviamente, reconociendo que ahí faltaba un elemento, que era el varón. Esa es una forma que se puede interpretar. La otra, obviamente, habla de que posiblemente, esa es otra interpretación, no está escrito, pero es otra interpretación. Lo que un momento Diego decía, probablemente esta gente, esta turba, estaba muy metida, estaba muy reprimida y tenía serios problemas a nivel interno con su sexualidad. Probablemente venían con temas de esos no resueltos. Venían con temas en ese sentido y que claro, la mujer era el espejo para poder sacar toda esa rabia. Entonces cuando Jesús les dice que esté libre de esta situación, bótela. Y probablemente esa fue la acción que dijeron, no lo hago. Entonces, fíjese que algo interesante. Por eso esa parte, por eso dice retribución de responsabilidad. ¿Qué significa retribución de responsabilidad? La mujer tenía que la mujer hacerse cargo y morir, o ustedes que la traen bajo este pretexto, hágase cargo. O en otras palabras, o Jesús tal vez está diciendo, ustedes buscan ponerme una trampa, ustedes me están buscando bronca, ustedes quieren esto conmigo, se las devuelvo. También puede ser esa otra forma de interpretación. Y esa es otra técnica en psicología, por si acaso. ¿Sí? Esto que acabas de decir, ¿qué tanto es tuyo? ¿Qué tanto de lo que ves en mí y sientes en mí te estoy reflejando? ¿Me hago cargo de lo mío? Sí, te dije que eres un tonto, pero eso que te generó odio, resentimiento contra mí, que me quisiste hasta dar un puñete, eso es tuyo. ¿Qué punto de tu historia no resuelves con respecto a eso? ¿Sí me hago entender? Esa es otra técnica. Pero eso es muy importante reconocer esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos aquí, la obligación de comparecencia y retiro de la sombra psicológica, en otras palabras, es mostrar lo que estaba ahí. Entonces Jesús no invalida lo que está en Deuteronomio capítulo 17, 6 al 7, ¿verdad? Que tenía que ser el testigo el que iniciaba con la muerte. Segundo, es muy interesante la otra situación. Desde la clínica forense y transpersonal, ¿verdad? Castigar a otros lo que se niega a sí mismo obliga a los acusadores a salir del anonimato y comparecer individualmente ante su propia ética, ¿verdad? Como Natán y David, cuando
cuando Natán, el profeta Natán le pone una historia sobre las ovejas, y cuando le di una metáfora, le ilustra, ¿no es cierto? Y cuando David dice, hay que matarle a ese que robó las ovejas. Y Natán, y se indignó exactamente David. Y Natán, ¿qué le dice? Tú eres ese hombre. Lo destrozó. Solo con eso, tú eres ese hombre. Jesús está haciendo básicamente, en cierta manera, lo mismo. Así es adúltera. Pero tú estás adulterando la palabra, estás adulterando el trato humano, estás adulterando la parte espiritual, estás adulterando incluso esa parte tuya mismo con respecto a ese tema. Si estás libre de ese adulterio, pues hágale. ¿Sí me hago comprender? Entonces, es revolver esto. Y es algo muy importante en este punto cuando yo miraba y decía, claro, cuando alguien me viene con tanta cosa fuerte, y a veces decir, no sé si han escuchado esa ilustración, que si te dan un vaso de veneno, ¿te lo tomas sí o no? No. Pero cuando nos dicen un montón de cosas, a veces sí nos los tomamos. Y nos contaminamos y actuamos de la misma manera. A eso se refiere. Es muy importante reconocer qué es mío y qué es de la otra persona. Y fíjese en Jesús sí hace eso. Más después vamos a darnos cuenta que Jesús le dice, mujer, no peques más. Le está dando su responsabilidad, pero también les da la responsabilidad a ellos. Esas mismas herramientas, o sea, con lo que ellos venían para ellos mismos, que al final los desubicó, bueno, los ubicó en cierta manera. En las versiones actualizadas no habla y no dice tomaron conciencia, no dice eso. Pero en la Valera sí dice tomó conciencia. Algunos creen que ese tomó conciencia fue como una nota de ampliación de la persona que escribía, del escribano, de que era tomar conciencia, que en ese momento tomaron conciencia. Y luego la integraron en la Valera. Pero eso no vamos a cuenta ahorita. Pero es muy importante que lo que hace Jesús, como vemos, devuelve completamente. Entonces, ¿estamos claros en eso, hermanos? ¿Sí? Y también es muy importante a veces que cuando estoy con mucha ira hacia alguien, también, o enojo, o indignación hacia algo, es decir, bueno, ¿qué tanto es mío? Porque es tuyo, una parte, y que tiene que hacerse responsable la persona. ¿Sí me hago comprender? ¿De qué me hago responsable yo en este punto y que se tiene que ser responsable la otra persona? ¿Sí me hago comprender? Así vamos a resolver esos conflictos, hermanos. Pero si todo le echamos la culpa al otro, ya le estamos viendo como un chivo expiatorio. Por eso no nos justifica esa ira santa que algunos hemos predicado probablemente. No, eso no justifica violentar a la persona. Para nada. No hay ninguna parte que justifique eso. ¿Ok? Muy bien, vamos, me falta poco. Entonces, al oraísta iban saliendo uno por uno, comenzando por los más viejos. Por los más viejos. Y fíjense en que el poder de la turba, como habíamos hablado, el linchamiento solo sobrevive en la ilusión del anonimato y la responsabilidad diluida. ¿Sí? Lo que explicaba hace un momento. ¿Sí? ¿Quién está detrás de eso manejando? Hay que observarlo, ¿no? Y obviamente son personas que, y la palabra nos dice, que muchos podemos disfrazarnos de ovejas, pero dentro de nosotros podemos ser, ¿qué? Lobos rapaces. Se refiere a eso. ¿Sí? Y algo muy importante. Entonces, al exigir que cada uno, desde su ética, tome decisiones, ¿qué hace con el grupo? Se dispersa. Porque cada uno comienza a tomar conciencia. Por eso es que algunos a veces pasan cosas en grupos. No sé, yo hice porque decían, yo pensé que era bueno. Es que lo que dijo él o ella. Sí, o sea, no tienes ni voz ni voto, o sea, no hay. Y si quieres tomar conciencia, es que el Espíritu Santo permita entrar como ese testigo y nos llegue a tomar conciencia. ¿Ok? Entonces, miren, hermanos, el punto aquí es, sigo masas, sigo a grupos y hago lo que hacen los demás por las heridas de no ser rechazado o sentirme parte de algo por mi herida de abandono, o si tengo conciencia. Yo les puedo decir, hermanos, con el corazón en la mano. La mayoría de las personas que están hablando del contexto religioso, la mayoría son personas que están siguiendo masas desde sus heridas, pero no hay un nivel de conciencia. Por eso es que vivimos una religión neurótica, pues. Desde el miedo, voy al infierno.
Uy, me están viendo así. No hay, estamos todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Yo algunos tiempos fui parte de ser más así. Luego así es comenzar a cuestionar. Por eso es que el sistema manipulador que estamos viendo te quiere que tú no critiques. Que no tengas, no critiques, que no tengas un pensamiento crítico. ¿Pensamiento crítico cuál es? Que tiene bases, fundamentos para poder decir, no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué tal si podemos ver desde otra manera? Por eso es que los sistemas religiosos, políticos, familiar, lo que sea, que hablamos la semana pasada, que no permite ese diálogo, ese otro punto de vista o esa otra forma de ver la vida, es un sistema coercitivo que los que estamos dentro de, o los que están dentro de eso, somos fáciles presas de manipulación y ser como como toda esa turba que quiso acabar con la mujer adúltera. ¿Sí me hago comprender? Les animo que salgamos de ahí. Pero para eso dicen, no, es que pienso así. Sí, pero ¿de dónde piensas así? Ah, es que mire, yo pienso esto, he visto esto. Ok, hablemos. Pero si no, es que pienso así, punto. O sea, bueno, siga pensando, pero yo no me meto en esa conversación. Hablamos. Bueno, yo soy así. ¿Sí? Entonces, hermanos, y algo muy importante que antes de pasar. ¿Por qué es más fácil fregarle a alguien desde el público? Porque la presión. Por eso es que Jesús dijo, en Mateo 18 creo que dijo, ¿qué dijo? Si tienes algo contra tu hermano, ¿qué le dijo? Ve y tú a él a solas. ¿Por qué a solas? Y lo digo por experiencia, porque estar a solas es mostrarse hacia la verdad muchas veces. Es sí o sí obligarnos a desnudarnos, como hizo Jesús, con mi verdad a través del Espíritu Santo y la verdad tuya. Claro, y porque incluso el estar uno a uno, sí o sí, lleva a ¿qué? A la restauración. Pero el hacerlo en público lleva a ¿qué? A la destrucción. Si nos damos cuenta. Que es muy importante eso, hermanos. Entonces, estos personajes que a veces, me incluyo yo, podemos estar usando lo público y a la turba para poder lastimar y lacerar a otro, puede ser porque internamente mis heridas y mis intenciones conscientes o inconscientes lo que buscan es destruir, más no restaurar. Porque cuando quiero restaurar, cumplo lo que dijo Jesús. Si tienes un problema con tu hermano, ve a él a solas y hazle, y restáurale con misericordia. Y si no te comprendiere, no ve, busca 2 o 3 testigos, porque con 2 o 3 personas vamos a poder seguir hacia, pero si al final decide no querer hacerlo, pues, ¿ok? Sí, entonces es algo, y eso cuando yo analizaba esto me parece muy importante reconocerlo. ¿Sí? Y cuando usted tenga un problema, alguna cosa, usted dígale, hermano, lo que ustedes hacen público y dicen público y acaba esta persona en todo lado, pregúntele, ¿habló esto con el hermano? Si le dice, no, es que él no, dígale, hermano, ¿usted está detrás de esto siendo un manipulador o manipuladora? Desde unas actitudes maquiavélicas y lo puede escribir eso. Y eso no, por más que usted muestre esa santidad, uy, es que no estoy de acuerdo con esto, lo que sea, hay que reconocer que detrás de eso hay otra intención. Eso es a nivel familiar, eclesiástico, social, y que obviamente en las instituciones públicas y privadas eso es muy común, ¿no es cierto? De lo que tengo experiencia. Entonces, ¿estamos claros en ese sentido? Por eso que Jesús obliga a la toma de conciencia, a la individualidad, en ese sentido de tomar decisiones. Algo más que les quiero decir, un regalito. ¿Quién salió primerito? Los más adultos. ¿Por qué los más adultos salieron primero? Probablemente más experiencia, más conocimiento, sí, o probablemente tenía más problemas por resolver y decían, uy, probablemente. Pero quiero hacer una aplicación rápida aquí. La aplicación rápida aquí es obviamente una aplicación basada en esto, puede ser correcta o no, pero bueno, la aplicación que para mí es muy funcional. Yo diría que
como dice, los más viejos, creo que dijo, ¿no es cierto? Sí, los más viejos salieron, los más adultos. Aplicarlo directamente sería ¿cuál? Que los maduros emocionalmente y espiritualmente, ¿qué hacen? Toman decisiones conscientes, sabias, asumen su responsabilidad y deciden hacerlo correcto. Y luego los menos maduros comienzan a seguir ese ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que para llegar a tomar estas decisiones de conciencia, sí o sí necesitamos aprender a madurar. Y la maduración viene por el proceso de sanidad, la santificación y la transformación. Y eso es un trabajo de día a día. Hasta ahí te pregunto, ¿cómo son tus reacciones? Porque los fariseos y los saduceos antes de eso, o todo el tiempo, hasta ahí, eran desde una posición infantil, adolescente o madura. ¿Desde qué posición era? Antes de esta parte. Infantil, inmadura. Entonces, cuando somos reactivos, probablemente somos infantiles a nivel emocional y espiritual. Y por eso Pablo dijo, ya debían tomar, o el escritor creo que dijo a los hebreos, no, ya debían tomar leche, ya debían tener que comer carne, pero aún siguen necesitando leche. Entonces, miren hermanos, para tomar decisiones claras en ese sentido, necesitamos sanar, santificar y transformar. Si no, seguiremos siendo niños, guaguas. Sí, exactamente. Entonces, eso es muy importante reconocer, hermanos, esto. Y terminamos, si no me equivoco, con... ¿sí? Y le dice en Juan 8:10, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Entonces, la restitución de agencia. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Le devuelve el control a quién? A la mujer. El control de su vida. ¿Sí? Entonces, antes fue tratada como un objeto, pero ahora le dice mujer. Ya no le dice vos mujer o esta mujer, mujer. Y en el contexto original habla de un trato de dignificación. Entonces, en otras palabras, si hoy queremos decir dama, ¿dónde están o mujer? ¿Verdad? Pero de una manera especial. Entonces, y por eso es que el vocativo respetuoso, por primera vez en todo el relato, ella deja de ser hablada, manipulada por otros, y el uso de el tuba, de devolverle dignidad de interlocutora. Entonces, por fin ella tiene derecho, posibilidad de poder hablar, defenderse o interactuar. ¿Ok? Y entonces, Jesús no le somete a un interrogatorio que pasó, que fue, claro, y comienza un proceso de revictimización. ¿Qué es la revictimización? Que aparte que pasó por una situación violenta, seguir haciendo preguntas que le aceren más el alma. No. Y algo muy importante, ¿verdad? Una pregunta de contrastación que le saca del estado de indefensión, obligándola a articular y verbalizar su nueva realidad de libertad. En otras palabras, nadie me ha condenado. O sea, en otras palabras, estoy libre. Le permite hacer ese proceso de toma de conciencia. ¿Ok? Reconocer que esas piedras o este lugar o esa etiqueta que le dieron no la define como persona. La definen la sociedad con sus traumas, pero a ella le define una nueva identidad. ¿Sí? Porque nuestra identidad está en ¿quién? En Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza. Nuestros errores no van a definir nuestra identidad, influyen en lo que somos ahora, mientras no les tomamos conciencia, pero cuando tomamos conciencia y la sanamos a través de la gracia, no nos identifican. Al contrario, nos potencializan, porque eso nos hace más fuertes, más sabios. ¿Ok? Y es lo que hace Jesús con esta mujer, le permite que haga ese proceso cognitivo profundo. En este punto, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Es muy importante reconocer que hay una gracia, ¿no? El indicativo de gracia, donde no hay condenación, que destruye esa vergüenza paralizante, la vergüenza existencial, soy intrínsecamente mala, es extirpada, es anulada.
El indicativo de gracia antecede irrepasablemente a cualquier transformación habitándola. En otras palabras, ¿qué es la gracia? Es una buena noticia, que tienes aceptación incondicional, amor incondicional y un perdón 70 veces 7, a eso me refiero incondicional, ¿sí? 70 veces 7 siempre en la gracia. Que ese error no te define, vas a posiblemente asumir ciertas consecuencias de eso, pero eso no te define, eso no te hace. La gracia te dice que eres. Y entonces el imperativo ético habla que mantiene el abordaje sobre la responsabilidad, ¿verdad? Hice algo que no debías. El adulterio, obviamente, era una acción que no apuntaba a blanco, era un pecado, ¿verdad? Ella claramente asume esa responsabilidad que hablamos hace un momento. Segundo, la gracia no se compra, pero el imperativo ético reclama el futuro conductual. No sigas pecando, otorgando un nuevo horizonte geográfico y relacional. Le dice, ve y no lo vuelvas a hacer. En ese sentido, le da la gracia, ahí tampoco hay esa condenación, porque dice, tampoco te condeno, y le permite hacia un futuro tomar decisiones. O sea, hacerse responsable de ese acto. En otras palabras, reconocerlo a través de eso y llevarlo a la sanidad y a la santificación, a la transformación. ¿Okay? Porque obviamente el adulterio era la evidencia de algo no resuelto. Entonces, hermanos, ahí se observa que antes que la vergüenza está la gracia, el amor. La gracia salva. Y entonces, eso es muy importante, hermanos. Y aquí, ya, entonces, y aquí quiero hacer una conexión muy importante. La ley y el verbo encarnado. Entonces, la gracia no es la relajación moral de la verdad, sino su perfección. Va a mostrarse lo que hay que seguir sanando y transformando en la santificación. El Dios de la Torá, según Éxodo 34, 6, 7, me gustó este texto, Yahvé compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en el amor leal y verdad. La ley fue distorsionada ¿por quién? Por el sistema humano que no sanó sus heridas. Procuró hacer lo bueno desde lo afuera, pero no desde lo adentro. ¿Y qué hace Cristo en Juan 1:14? Y el verbo se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Cristo nos enfrenta a un Moisés malvado. Él encarna perfectamente al Dios pactual, rehusando convertir la justicia en un espectáculo de sangre. Y entonces la gracia de Jesucristo no compite con la revelación de Israel, sino que hace visible su propósito original de vivificar. En otras palabras, desde el primer momento que se recreó el mundo, es la historia amorosa hasta el final de nuestros días del amor compasivo y de la gracia de Dios que se ha ido cumpliendo. ¿Y esto qué pasa? No nos hace superiores a los judíos, ni tampoco inferiores. Porque Cristo simplemente comenzó a manifestar lo que Él ha hecho. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablo de judíos me estoy refiriendo al pueblo en esencia espiritual, no me estoy refiriendo al pueblo que está ahora en Palestina y otros lugares. Me estoy refiriendo, y que también obviamente ellos son parte de esa situación, pero si no conectan a esta misión crística, a este proceso de amor, podrán tener el nombre del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero las acciones probablemente desmienten, lejos de Dios. Podremos tener el nombre, entre comillas, correcto, Iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, pero si no estamos usando este proceso, probablemente, igual manera, estamos lejos de Dios. Estamos en comunión en cierta manera, pero posiblemente estamos lejos de Dios. Hermanos, los judíos de aquella turba tenían en sus manos piedras. ¿Qué significaba la piedra? Muerte, condenación. Significaba cero oportunidades. Significaba eres mala, eres perverso. Y mientras Jesús escribía en el suelo, ¿qué significa el polvo? Y esa parte me impresiona mucho. ¿El polvo qué significa? Del polvo eres y al polvo.
Probablemente mientras Dios tenía en sus manos piedras, Jesús estaba reconociendo que la humanidad es especial. Y que a través de la humanidad, de lo frágil, del polvo, Dios muestra su gracia, su espiritualidad. Otra cosa más, las piedras pueden significar un sistema rígido. Recuerden que cuando se escribieron las tablas de Moisés, ¿quién escribió? Dios en piedras. Pero ahora la gracia se escribe en la tierra, en el corazón del ser humano. La piedra es rígida, fría, inerte, pero el polvo habla de que el pecado, con el viento, ¿qué hace? Lo que escribimos en la arena o en el polvo, ¿qué hace el viento? Se borra, que es la gracia de Dios. ¿Ok? El 70 veces 7. Yo no sé tu historia, no conozco la historia, pero cada uno sabe su historia. ¿Hasta qué punto ha sido escrita en una piedra fría y etiquetada? Pero en la gracia de Dios, eso es borrado. Y puesto su amor y su gracia en el corazón. Porque solamente a través de nuestra humanidad, con nuestros errores y aciertos, la divinidad, la espiritualidad se va a hacer manifiesta. Yo no sé en cuál es tu etiqueta, pero esa etiqueta que tú te pusiste, aceptaste o reconociste, es netamente desde un sistema opresor. La gracia no te etiqueta. La gracia te invita a escribir una historia de deconstrucción y santificación constante desde la gracia. La invitación es esa, hermanos, que miramos cómo Jesús escribe. Muchas veces lo que nosotros mismos nos autocastigamos, lo etiquetamos. Dejemos que la gracia sane y transforme. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.